Qué bueno es el Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, aleluya, porque realmente Dios es bueno constantemente, gloria al Señor, sobre nuestras vidas. Estamos muy contentos por todo lo que el Señor está haciendo sobre cada uno de nosotros. Espero que esté más que bendecido de parte de Dios. Hoy, 28 de agosto, y este mes está terminando, gloria al Señor, aleluya, y hay que seguir orando y seguir clamando, gloria al Señor, para que el Señor sea obrando. No te despegues de ahí. En esta reflexión el Señor quiere trabajar con tu vida y vamos a estar trabajando un poco sobre el libro de Romanos capítulo 1. La semana pasada nos quedamos en el verso 1 simplemente trabajando un poquito sobre la expresión siervo, que en su original lo que quería decir es esclavo, gloria al Señor. Y queremos seguir trabajando un poquito de eso y queremos también trabajar un poquito más sobre la identificación que utiliza el apóstol Pablo sobre apóstol y separado o encargado, gloria al Señor, para una obra en Cristo Jesús. Así que estamos, aleluya, agradecidos, aleluya, porque el Señor día tras día sigue trabajando en cada una de nuestras vidas. Bienvenidos a este espacio donde no acomodamos la palabra a nuestras vidas, sino que permitimos que la palabra del Señor nos redefina. Gloria al Señor, aleluya. Y hay que seguir orando por Haití, aleluya, por la violencia y el desplazamiento que está aconteciendo allá. Seguir orando, gloria al Señor, por las altas temperaturas que están, ¿verdad?, azotando los Estados Unidos. Hay que clamar al Señor, aleluya, por Colombia, gloria al Señor, por todas esas familias, y Venezuela también, por todas esas familias que han sufrido eh, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de hogar, gloria al Señor, a través de los pasados terremotos. Hay que orar también por el Perú, gloria al Señor, que está atravesando por inundaciones y deslizamiento, y también, aleluya, por Chile, gloria al Señor, aleluya, que están a la misma vez teniendo problemas, gloria al Señor, con comunidades, aleluya, siendo inundadas. Seguir clamando, hay muchas cosas por las cuales clamar, hay muchas vidas que están enfermas, ha sido unos días bastante, ¿verdad?, cargado, gloria al Señor, aleluya, tanto físicamente también, pero emocionalmente, aleluya, visitando enfermos, gloria al Señor, vidas que necesitan de la palabra del Señor, y eso, aunque usted no lo crea, carga, aleluya, la vida de uno, gloria al Señor, aleluya, porque de cierta manera uno se lleva a esas personas en nuestros hombros, aleluya, para poder clamar al Dios del cielo, porque reconocemos que el único que puede hacer la obra es Cristo Jesús. Gloria al Señor, el único que puede transformar la vida de cada una de esas personas que están atravesando por problemas emocionales, por problemas de salud, tanto físicos, gloria al Señor, aleluya, por personas que están pasando por pérdidas, aleluya, humanas, aleluya. Eh, Hay que cada día clamar al Dios del cielo para que el Señor sea obrando sobre nuestras vidas, trabajando en cada uno de nuestros corazones, como dice el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 2, aleluya, que sobrellevemos, aleluya, los unos a los otros nuestras cargas. Y esa es una de las responsabilidades de la iglesia, poder llevar, aleluya, sobre nuestros hombros, aleluya, las cargas, aleluya, de nuestros hermanos. La Biblia resalta en el libro de Romanos capítulo 1, que fue el capítulo que ayer no, el viernes pasado estuvimos trabajando sobre el saludo principal del apóstol Pablo escrito a la iglesia de los romanos, recordando que el apóstol Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Según la tradición, esta iglesia posiblemente fue fundada por judíos y por prosélitos que estuvieron en los días de las festividades del Pentecostés, gloria al Señor, cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo según Hechos, y que luego, gloria al Señor, aleluya, se devolvieron para Roma y instituyeron o levantaron o fundaron, aleluya, la iglesia en Roma, recordando que cuando habla de la iglesia en Roma, gloria al Señor, no está hablando de una estructura que fue creada en aquel lugar, sino que está hablando, gloria al Señor, de diferentes grupos que se crearon en las plazas, en los hogares, aleluya, para orar, para tener esa comunión íntima con nuestro amado Salvador. Así que estamos muy agradecidos, y que luego el apóstol Pablo, posiblemente cuando estaba eh,
de visita en Corinto, le escribió, aleluya, a los romanos una epístola bien puntual, gloria al Señor, aleluya, bien capaz, gloria al Señor, y donde de la cierta manera espero que el Señor nos ayude en estos 30 minutos o hasta menos de poder ser puntuales y capaces de que la palabra del Señor trabaje en el corazón de cada uno de nosotros, y como dije al principio, no acomodando la palabra a nuestra conveniencia, sino rindiendo nuestro espíritu humano, rindiendo nuestra mente, nuestra conducta a lo que el Señor desea trabajar para con cada uno de nosotros. Cuando vamos a la carta de Romanos, a la epístola de los Romanos capítulo 1, específicamente en el verso 1 comienza diciendo, voy a leer del 1 al 7, y vamos a ir trabajando con el Señor cerrando lo de siervo, continuar trabajando un poquito sobre lo de apóstol y deteniéndonos, aleluya, posiblemente cuando habla apartado para el Evangelio de Dios. Algo que me parece bien pertinente, que en muchas ocasiones nosotros estamos trabajando la palabra del Señor de una manera bien rápida. O ocurren dos fenómenos, gloria al Señor, aleluya, o han ocurrido dos fenómenos dentro de la obra de Cristo. Una es que tomamos la palabra del Señor para trabajarla de una manera rápida y nos perdemos demasiadas detalles donde el Señor quiere trabajar con nuestros corazones, donde el Señor quiere trabajar con nuestras conductas, con cómo nosotros nos procedemos, actuamos, hablamos, cómo nosotros nos comportamos. Nos perdemos muchas cosas con el Señor. Y a la misma vez, aleluya, en muchas ocasiones surge o ha surgido durante décadas otro fenómeno, y es que en muchas ocasiones tratamos de acomodar el mensaje a lo que la audiencia desea recibir en ese momento, y olvidamos que la fidelidad de la predicación y exposición de la palabra es la que transforma el corazón de cada uno de los seres humanos y el corazón de cada uno, la mente de cada una de aquellas personas que nos estén escuchando. Sean uno, sean 100, sean 500. Lo importante es que la persona que escuche la palabra del Señor de manera fidedigna sea transformada. Y el apóstol Pablo, en el saludo principal, Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las sanas escrituras, acerca de sus hijos, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Verso 7. A todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y me parece bien puntual y bien interesante lo que el apóstol Pablo está narrando, porque el Señor está hablando en esta palabra, porque nos quedamos la semana pasada hablando de la primera identificación que utiliza el apóstol Pablo, que es del griego dulos, gloria al Señor, aleluya, y que la versión Reina Valera lo sitúa como siervo, pero en su original lo que realmente declara sobre todo cada una de nuestras vidas es que el apóstol Pablo no se está presentando como siervo, se está presentando como esclavo, y él está diciendo de manera puntual, tangible, él está diciendo: yo tengo un amo, y yo tengo un amo al cual sirvo. Gloria al Señor. Nosotros tenemos una lucha, gloria al Señor, cuando hablamos de la esclavitud, porque nos recordamos quizá de los esclavos que trajeron de África y los trajeron cuando ni siquiera lo que hoy conocemos como los Estados Unidos estaba formado, cuando hubo la guerra de las confederaciones, donde se estaban luchando los del norte contra los del sur, los que estaban pro esclavitud contra los que estaban en contra de la esclavitud, y trajeron muchos esclavos y descendientes de esclavos para que pudieran cultivar los campos de algodón. También nos recordamos a aquellas personas que venimos del Caribe, de los esclavos que trajeron, gloria al Señor, a aquellos colonizadores de España, y que se mezclaron, aleluya, con nuestros indígenas en nuestros países, en el caso mío Puerto Rico, y que de ahí surge que en nuestra
en nuestra formación, ¿verdad? Como personas de Puerto Rico, pues tenemos una mezcla de españoles, de indígenas, de indios y de negros, corre Señor, y estamos bien mezclados, y en la mayoría de los países, corre Señor, del Caribe, surge esa gran mezcla. Sin embargo, cuando vamos a los tiempos de Jesucristo y a los tiempos del primero y el segundo siglo, el término de esclavitud era un término totalmente diferente, era un término con el Señor que ocasionalmente, y es bien ocasional, y hago un paréntesis porque también en el Nuevo Testamento se habla de esclavo. Cuando hablamos de esclavo, cuando Moisés está con la hija de Potifar, aunque la hija de Potifar lo tomó y lo cuidó, lo crió, pero no, él continuaba siendo una persona, aleluya, tenía una persona que lo dominaba, y en este caso era Faraón. Gloria al Señor. Y de la misma manera, aleluya, muchos otros hombres en la Biblia, usted se va a dar de cuenta que el apóstol Pablo en la carta a los romanos y en otras cartas también, aleluya, o epístolas, él está hablando no solamente a las personas que están en libres, sino que les está hablando a las personas que son esclavas. Y en muchas ocasiones el predicador moderno, cuando lee estas expresiones de esclavitud, piensa automáticamente en que hay personas que son esclavas espiritualmente, vamos a decirlo de esa manera porque así es como lo pronuncian, pero en muchas ocasiones no está hablando de una esclavitud espiritual, sino que está hablando de que en ese tiempo del primer siglo existían personas que eran libres por el Señor, pero también existían personas que eran esclavas. Muchos de ellos no eran violentados como muchas ocasiones acontece, sino que en muchas ocasiones estas personas decidían hasta quedarse habitando y viviendo para aquellas personas que fueron sus amos, porque el amo le ofrecía casa, le ofrecía alimento, le ofrecía agua. Y recuérdese que estoy haciendo prácticamente una paráfrasis o parafraseando, aleluya, un poquito de la historia para que podamos conocer y tener un contexto de qué era lo que acontecía en aquel tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Hay varios momentos, gloria al Señor, aleluya, donde el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Cuando leemos Efesios 6, Colosenses 3, 1 Corintios 7, 1 Timoteo 6, Tito 2, Filemón 8, habla de gente que son propietarias, habla de gente que son libertos o libres, y habla de gente también, aleluya, que son esclavas, no de manera metafórica, sino de manera literal. Gloria al Señor. No eran personas que posiblemente se acercaban con cadenas y grillos en las manos y en los pies, pero eran personas que reconocían que tenían un dueño, que tenían un amo, que tenían una persona que se encargaba de todo lo que acontecía sobre ellos. Inclusive en la introducción profunda del apóstol Pablo a la carta de los Efesios, a la carta de los Colosenses, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Gálatas, él se presenta, aleluya. Por ejemplo, cuando va a Efesios se presenta como amo y esclavo que responde ante el mismo Señor. Él en todo momento está reflejando que él tiene un dueño, que él, lo voy a decir en mi expresión puertorriqueña, que él no se mandaba, que él no se gobernaba. Yo me recuerdo que cuando nosotros nos criábamos, especialmente mi mamá me decía, tú no te gobiernas. Y con esa expresión lo que nos quería decir, o lo que me quería decir era, recuerda que eres menor y que yo estoy al cuidado tuyo. No solamente yo estoy para responder por ti. Y eso era lo que prácticamente nos querían decir nuestros progenitores en el momento que nosotros desobedecíamos o hacíamos cualquier cosa, ¿verdad?, que estuviera mal vista hasta ante los ojos de nuestros padres o nuestras madres. Ellos automáticamente nos decían, tú no te gobiernas. Y cuando uno quería exaltarse un poco, aleluya, ellos subían un poquito el tono de voz y nos decían, tú no te gobiernas. Y esa era la expresión que utilizaban nuestros padres en nuestras crianzas allá en Puerto Rico en los años 80 y 90. También el apóstol Pablo se presenta en Colosenses capítulo 3 verso 25 cuando dice, Dios no hace acepción de personas, aleluya. Y es bien importante todas estas cosas porque inclusive en la epístola a Filemón el apóstol Pablo habla a Filemón y le dice, aleluya, que él tiene un hombre que se llama Onésimo, que es un esclavo obediente. Gloria al Señor. Y es bien importante todas estas cosas que nosotros
nos presentemos, aleluya, para poder identificarnos como que somos esclavos de Cristo. No que llevamos cadenas y grillos, y repito por segunda ocasión, no que llevemos cadenas y grillos en nuestras manos y en nuestros pies, sino que tenemos un amo, que tenemos un dueño, que tenemos una persona que toma las decisiones por nuestras vidas, y que Dios y que Cristo sabe mejor que cada uno de nosotros lo que debe acontecer sobre nosotros. Ayer hablaba con mi esposa, gloria al Señor, y le contaba en esas tertulias que ocasionalmente no, casi diariamente tenemos yo y mi esposa, no solamente a través de teléfono o a través de celular o videollamadas, sino también cuando por la tarde pues quizás tenemos el momento de sentarnos a comer, a tomar los alimentos, y podemos hablar un poco de qué ella leyó en el día o de qué ella estudió, qué yo estudié, y así ocasionalmente se ha vuelto una dinámica, los últimos años se ha vuelto una dinámica bien interesante. Y es bien, bien poderoso, porque ayer yo le hablaba a ella sobre una historia, sobre un hombre que estaba así escalando, ¿verdad?, unas montañas, y llegó un momento dado que no podía descender por la soga, ¿verdad?, o por la cuerda que tenía. Y llegó un instante donde esa persona le dice a Jesucristo, sálvame. Le dice a Dios, sálvame. Y Dios le dice, suéltate. Dios le dice, suéltate. Y él vuelve y le dice al Señor, sálvame, sálvame. Algo así como Pedro cuando subía en el mar. Y Jesucristo le dijo, suéltate. Resulta que él no podía ver dónde estaba el suelo, porque había mucha neblina y había oscuridad. Y llegó un momento dado donde él no se soltó, no quiso escuchar al Señor. Y resulta que al otro día él amaneció, esto es una historia, amaneció muerto por el Señor. Y resulta que amaneció muerto, según las noticias aparecía que amaneció muerto a 1 metro del suelo. Si él se hubiera soltado, hubiera caído al suelo y hubiera buscado refugio, pero no escuchó la voz del Jesucristo. En muchas ocasiones el Señor nos está solicitando a cada uno de nosotros que podamos escuchar la voz de Dios. Y como yo le decía a mi esposa ayer, nosotros queremos que el Señor nos salve conforme a nuestras exigencias. Nosotros queremos que el Señor nos salve conforme a nuestros conceptos. Nosotros queremos que el Señor nos salve conforme a nuestros criterios. Pero nosotros no queremos que Jesucristo, no queremos continuar o no queremos seguir las instrucciones de nuestro amado Salvador con sus condiciones, con sus criterios, y desechando por un momento lo que nosotros podamos pensar de lo que Él nos está solicitando. Y el apóstol Pablo aquí se presenta como esclavo, dulos, esclavo. Gloria al Señor, aleluya. Tanto en Romanos como en Filipenses y en el libro de Tito se presentan como esclavos, tanto en Gálatas como en Primera de Corintios 9:19, en Segunda de Corintios 4:5 se presenta como esclavo. Pero hay otra situación que él también se presenta como apóstol, y también, aleluya, se presenta como apartado. Y aquí me quiero detener. Cuando la carta de los Romanos, aleluya, la epístola a los Romanos escrita por el apóstol Pablo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo tenía bien claro cuál era su encomienda. Pablo tenía bien claro cuál era su trabajo, su función dentro de toda la obra de Jesucristo. Cuando hablamos de apartado, en su original lo que quiere decir es poner aparte. Según el diccionario Strong, la 873, repito, diccionario Strong, la 873, poner aparte, delimitar fronteras, limitar, separar. En mis palabras, entre yo y los demás hay una demarcación que distingue nuestras vidas, porque lo que yo realizo no es por mérito propio, es porque Dios me separó. Ayer también yo tenía una parte dialogando con mi amada esposa, y yo le decía que había una teología, si la pudiéramos llamar de esa manera, que nuestros pastores de antaño y la iglesia del ayer, de los años 80 y 90, predicaban constantemente.
y ellos expresaban de una manera campesina, si lo puedo decir de esa forma. Ellos expresaban de una manera jíbara, gloria al Señor, porque hay ¿verdad? Países de Centro y Suramérica que la gente del campo se les conocen como campesinos, pero en Puerto Rico se conocen como jíbaros. Pero es prácticamente lo mismo, aquella persona que es ajibarada, gloria al Señor, del campo. Y es bien interesante lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en esta expresión cuando dice apartado. Resulta, gloria al Señor, que la iglesia de los 80 y de los 90 en muchas ocasiones predicaban una cosa bien interesante, y era que decían que el cambio en Cristo se tiene que dar a conocer. La sociedad que nos rodea tiene que percatarse de que nosotros hay una línea muy distinta que crea una diferencia abismal entre lo que somos nosotros como personas. Seguimos siendo los mismos seres humanos, con orejas, con nariz, con boca, con ojos, con conducta, pero hay una gran diferencia en nuestras vidas, y es que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es que tenemos a Cristo no solamente en los corazones, sino que tenemos a Cristo en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en lo que somos como individuos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Eso el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Él sabía que él fue apartado, que antes era un fariseo, que antes era el perseguidor de la iglesia, pero que ahora era una persona que había sido puesta al límite, que ahora había sido una persona que fue colocada, aleluya, apartado, separado, delimitado, para poder ser de una manera distinta. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en el libro, en la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo en muchas ocasiones está recalcando, está enfatizando, tiene que haber una diferencia entre lo que somos para Dios y lo que es la sociedad contemporánea, entre lo que somos para Cristo y lo que es la sociedad moderna. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Ahí el apóstol Pablo estaba bien centralizado. Yo fui apartado, el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 1. Yo fui separado, yo fui delimitado. Yo tengo un propósito de vida, y es que todo aquel que me rodee pueda conocer a Jesucristo. Eso era la filosofía de vida del apóstol Pablo. Y es la filosofía de vida que nosotros como iglesia de Jesucristo debemos tener. Que en nuestros empleos, en las escuelas, en la universidad, en la comunidad, la gente sepa que nosotros le servimos a un Cristo de poder. Ese era el mensaje de la iglesia. 80 y 90, ese era el mensaje. No puedo hablarle más allá. Pero ese era el mensaje. Tiene que haber un cambio bilateral. Tiene que haber un cambio bilateral. Y hay dentro de las diferencias o separaciones que casi ya ni se ven, quiero tocar esta primaria. Quizás voy a poder tocar dos. Las demás las dejo para la semana que viene. Dentro de las diferencias o separaciones que ya ni se ven, repito, que ya ni se ven, la sociedad se guía por sus preferencias, la iglesia por la verdad revelada. Recapitulo, la sociedad se guía por sus preferencias, la iglesia por la verdad revelada. ¿Por qué razón la iglesia no puede conducirse por sus preferencias? Porque las preferencias, cuando está hablando de preferencias, es lo que yo anhelo, lo que yo deseo, cómo yo pienso que la iglesia debe conducir, cómo yo pienso que la iglesia debe caminar, cómo yo pienso que la iglesia debe proceder. Y ahí es donde la iglesia del siglo XXI está teniendo un gran problema, porque se está levantando una generación Z, ¿sí? Esa famosa generación que muchos catalogan de cristal. Se está levantando una generación capaz de escudriñar la palabra del Señor. Y como yo siempre enfatizo, lo que se predica, lo que se enseña, lo que se da en la conferencia o por el conferencista puede ser muy bueno, pero siempre hay que caminar con lápiz y papel.
y tener el conocimiento de que todo lo que se nos predica, de que todo lo que se nos da, no podemos creerlo simplemente, sino que tenemos ante la duda, debemos de corroborar, aleluya, esa información para luego que tenemos esa información corroborada a través de la palabra del Señor, entonces poder sentarnos, analizar y decir lo que dijo el predicador a través de la palabra es real. ¿Por qué la iglesia no puede caminar conforme a su preferencia? Porque cada ser humano tiene unas preferencias, tiene un norte, tiene unos ideales, tiene una conducta que desean proceder. Por eso es que Jesucristo nos dejó su palabra poderosa para que la iglesia camine por la verdad revelada. La sociedad es verdad porque así lo siento. Lo pienso o lo experimento. La iglesia es verdad porque Dios lo ha revelado en su palabra. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra del Señor conforme a como dice la expresión que acabo de decir? Predicar la palabra del Señor. Porque cuando a mí me invitan o a mi esposa a llevar una conferencia, a llevar una predicación, yo no puedo llevar la predicación que al público va a gustarle. Yo no puedo, tampoco la que le va a desgustar, y quiero aclarar eso. Debemos llevar el mensaje de la palabra del Señor, aquella que el Espíritu Santo nos invita a poder escudriñar para predicarle a la iglesia la palabra de verdad. Yo no puedo llevarle mis cuentos, mis ideas, mis conceptos de cómo debe ser una iglesia, aleluya, ni tampoco ninguna persona, sin importar el título que tenga, puede caminar por la vida o predicar o enseñar de lo que piensa, de lo que yo internalizo, de que esto fue lo que yo aprendí hace tantos años atrás. ¿Y si estabas equivocado? ¿Te has puesto a pensar? Y si llevas 20, 30, 40 años diciendo una misma expresión, viviendo un engaño, y todavía te estás luchando contra lo que dice la palabra del Señor. Y eso hay un montón que constantemente me los encuentro y me dicen, pero es que así lo hacíamos hace 40 años atrás, hace 30 años atrás. Y si lo que aprendiste no era correcto. Lo dije en estos días y lo repito. Cuando yo iba por la escuela, mi mamá y yo me caía y me raspaba las rodillas con la brea o el suelo. Mi mamá me decía, si tu compañero se tira por el barranco, tú también te vas a tirar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que hacerle caso al individuo que dice que como lo hacíamos hace 30 años atrás, pues yo tengo que seguirlo haciendo. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 17, verso 17, nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso es que la sociedad seguía por preferencias. Porque nací así, porque me criaron así, porque esto fue lo que la vida me dio. Pero entonces la persona que nació en un hogar pobre o de clase media no tiene derecho a superarse. O aquellos, aleluya, que nacimos en un hogar que no era no era un hogar quizás pastoral o un hogar, aleluya, cristiano, no tenemos el derecho de poder, aleluya, volver a entrar a los caminos del Señor. Yo creo que es un tiempo medular donde nosotros debemos meditar cuáles son nuestros caminos, como dice la palabra. Y debemos de entender que la sociedad se puede guiar por las preferencias y por las noticias y por los ideales que se establezcan. Pero que la iglesia camina por la verdad revelada. Reflexiona en esa palabra. Y cuando tengas dudas, ve a la escritura. Que la palabra del Señor va a iluminar el corazón de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Nos veremos con el favor de Dios. Aleluya. La próxima semana. Dios te bendiga mucho.